Acá está. Bien, entonces, fíjense en esta segunda parte de la carta, después de los puntos suspensivos, retomando un poco que él se había decidido a ir a visitar a ella, que había un elemento epocal, que había tomado el caballo, ¿no es cierto? Y que después, entonces, él trata de sosegarse, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que trata de estar más tranquilo. Si continúo de este modo, no sabrás al fin más que al principio. Escucha pues, procuraré sosegarme, es decir, tranquilizarme, ¿no? Quedarse con el uso más de la razón que de la pasión, que ahora está tan intranquilo que no puede ni detallarle bien lo que le va a decir, ¿no? Para poderte hacer una detallada relación de todo. Es decir, se encuentra tan intranquilo, tan desasosegado, tan con falta de tranquilidad, que no le puede llegar a escribir. Entonces él mismo se da cuenta, no es que no se dé cuenta, se da cuenta y dice, bueno, esa entonces es otra característica romántica por excelencia, la característica romántica por excelencia del predominio de la pasión sobre la razón y la defensa de esa pasión sobre la razón, ¿no es cierto? Te había dicho últimamente que había hecho conocimiento con el juez ese y que me había invitado a visitarlo a su retiro, o por mejor decir, en su reinezuelo. Acá reinezuelo, vieron que ese sufijo genera como un reinezuelo, no le dijo reinecillo, reinezuelo, parece haber un cierto dejo despectivo, ¿no? En ese reinezuelo, pues si fuera reinecillo todavía, ¿no? No me acordaba de esta visita, y acaso no lo hubiera hecho nunca si la casualidad no me hubiese descubierto el tesoro escondido de este paraje solitario, ¿tá? Ahí el tesoro, ¿qué es? Ahí está. Entonces es una metáfora pura, ¿no es cierto? Ayer definimos la metáfora pura y la explícita, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Está. Ah, está, perfecto. Y entonces, justamente entonces, tiene ahí entonces el tesoro ese, ¿qué connotaciones tiene? Sí, la metáfora que es el tesoro. Encontré un tesoro escondido en este paraje solitario. Y es valioso. Valioso, ¿qué más? Grandioso también. Grandioso, ¿qué más? Hermoso. Hermoso, Único. único, difícil de encontrar, ¿no? Los tesoros son difíciles de encontrar. El valor que tiene un tesoro, la importancia, ¿no? Todas esas son las connotaciones que es mucho más la belleza, mucho más rico que decir solo he descubierto a alguien importante, ¿no? El valor que tiene para él, la importancia, etc. La gente joven había dispuesto un baile en el campo al que yo debía asistir. Tomé por pareja una señorita bella y de buen genio, pero de trato indiferente. Es decir, que acá vemos por esta primera señorita que no le gusta mucho, ¿no? Porque ya dice de trato indiferente, como que no, ya no le cayó muy bien, ¿no? Como que le daba igual. Ahí está, ¿no? Y convinimos en que yo iría con un coche a buscar a esta señorita y a su tía que la acompañaba para conducirlas al sitio de la fiesta, ¿está? Entiende la situación, ¿no? No va solo a la fiesta, sino que va con esta muchacha y la tía. Y convenimos además, al paso recogeríamos a Carlota S.
vais a conocer una joven muy guapa, me dijo mi pareja, mientras atravesábamos la gran selva y nos acercábamos a la casa. Cuidado con enamorarse, ¿está? Ahí entonces ya hay una advertencia, ¿está? Que hace la tía, añadió la tía, ¿no? Que parece ser una anticipación de lo que va a ser, ¿no? Es decir, cuidado con enamorarse, ¿no? Tené cuidado en tal cosa. Y siempre lo prohibido, ¿qué pasa? A veces genera más atracción, ¿no es cierto? Aunque él después no se hizo consciente de lo que va a venir ahora. ¿Y por qué? Pregunté yo. Porque está prometido un joven que vale mucho y que por haber perdido a su padre ha tenido necesidad de hacer un viaje para arreglar sus asuntos y solicitar un buen empleo, ¿tá? Escuché estos detalles con bastante indiferencia, es decir, ahí no le dio importancia, pero en realidad Ilse nos está dando la clave de lo que después va a ser el obstáculo fundamental desde el punto de vista narrativo, que es que ella está prometida con Alberto. Descendía el sol rápidamente hacia las montañas que limitan el horizonte cuando el coche se detuvo en la puerta del patio de la casa. Hacía un calor sofocante y las señoritas tenían miedo de que descargase una tempestad, que parecía formarse entre pardas y oscuras nubecillas. ¿Vieron el uso de diminutivos? En este caso, simplemente como nubes pequeñas, nubecillas que cercaban el horizonte. Disipé los temores, pero es importante porque sugiere una forma subjetiva de describir, ¿no es cierto?, las nubecillas, porque, bueno, el tamaño de la nube es tan relativo, ¿no? Sí, ¿no? Que cercaban el horizonte. Disipé los temores de mis compañeras, fingiendo tener profundos conocimientos del tiempo, a pesar de que yo también presentía que se nos iba a aguar la fiesta. Como en verdad pasó, ¿no? Ya había bajado yo del coche cuando llegó una criada a la puerta del patio y nos dijo que hiciéramos el favor de aguardar un momento, que la señorita Carlota no tardaría en bajar. Fíjense que eso, además de aguar la fiesta, con esto del paralelismo psicocósmico, parece ya tener un valor como de anticipación, ¿no? Aguar la fiesta quiere decir no solo que va a caer agua, sino aguar la fiesta es alguien que, sí, algo que sale mal en la fiesta, algo que, metafóricamente hablando, que además es una metáfora bastante conocida, que fulanito no agua en la fiesta. ¿Por qué? Porque siempre se emborracha, ¿no? Esas cosas, ¿no? O sea, aguar la fiesta es como deshacer ese... Ahí está, aguafiestas también, ¿no? De afuera mucho. Son expresiones bastante antiguas en realidad. Ahora no se dice, no sé, se dice distinto. ¿Cómo se dice hoy día? No, que me salen ese mucho porque soy del interior. Claro, sí, porque en el interior muchas veces hay palabras que no se usan. O no, pasa muchas veces, pasa, pues yo he vivido en el interior, bueno. No. Bueno, la cuestión es que esto puede cobrar un valor de anticipación, ¿no es cierto? Porque justamente por lo que va a pasar, que ahora vamos a ver enseguida. Bueno, entonces acá. Atravesé el patio y avancé con desenfado hasta la casa. Cuando hube subido la escalera y franqueé la puerta, contemplaron mis ojos el espectáculo más encantador que he visto en mi vida, ¿no? Ahí también, de toda su vida, el más encantador, ¿no? Habría una comparativa de superioridad. De toda su vida, el más encantador ha sido este.
¿tá? Que ya habíamos definido esa comparativa de superioridad. En la primera habitación, 6 niños desde 2 hasta 11 años, fíjense qué gama tan grande, ¿no? De 2 a 11 años, saltaban alrededor de una hermosa joven de mediana estatura. ¿Qué es todo esto? Mediana estatura, vestida con una sencilla túnica blanca. Toda entonces la grafopeya de la joven, que la grafopeya, recuerdan que es, ahí está, el conjunto de características físicas y exteriores de un personaje. ¿Por qué decimos físicas y exteriores? Porque no solo el físico, el cuerpo, sino también la vestimenta, toda la vestimenta como acá está diciendo, ¿no? Vestida con una sencilla túnica blanca, adornada con lazos de color de rosa. Esto es importante, porque después yo les voy a decir, porque ella le va a dar un lazo el día del cumpleaños, no sé, todos yo sé que leyeron toda esta obra, ¿no? ¿Ya? ¿Recuerdan esa parte? Bueno, y es este lazo que él va a decir, ¿está? Dice, adornado con lazos color de rosa en las mangas y en el pecho. Tenía en la mano un pan moreno del que a cada uno de los niños cortaba un pedazo proporcionado a su edad y a su apetito. Les repartía las rebanadas con la mayor gracia. Fíjense que él ve gracia hasta en algo tan simple, ¿no? Porque hasta para partir el pan, ¿no? Es Está deslumbrado no solamente por la, vamos a decir, por la belleza de la joven, sino también por su acción, por su accionar, por lo que está haciendo también. Por eso es como una escena, un cuadro que a él lo deslumbra y lo absorbe en totalidad. ¿Se puede decir que hay un paralelismo entre la descripción de la casa y de la muchacha? Porque es como todo magnífico, todo empieza por la casa y se sigue con sí, no sé si lo llamaría paralelismo, sí lo llamaría que hay una armonía, ¿no? Y que sí, que es una descripción que está muy detallada, que es casi pictórica, ¿no? Por lo que hace, que en realidad es algo muy sencillo. Ella le está repartiendo pan a los hijos, a los hermanos. Iba eso también, no solamente a lo que podría significar como belleza de ella, sino además un cierto a lo maternal, ¿no? O sea, lo maternal desplegado Sí. en ese acto de repartir el pan, ¿no? Son los hermanitos, ¿no? No son hermanos, pero digo, es un acto que de repente un gesto que podría ser interpretado como maternal porque está olvidado, la hermana mayor. Sí. Y ellos gritando se lo agradecían. Después de haber tenido un buen rato las manitas levantadas, manitas, ven el empleo reiterado de los diminutivas, acá para darle ternura, para darle el sufijo en diminutivo, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero ella se lo da en un momento en el cumpleaños. Con el lazo. Es este lazo rosado, ¿tá? Que por eso es importante que aparece acá, ¿tá? Por fin provistos de su merienda, unos se alejaron saltando al contento, otros de carácter menos juguetón se fueron sosegadamente a la puerta del patio para ver a los forasteros y el coche que debía llevarse a Carlota. Ahí es que aparece por primera vez el nombre de la muchacha. No, perdón, ya dijeron el nombre, perdón, ya lo habían, recogeríamos a Carlota, perdón. Esta me dijo, ¿me perdonaréis el que haya causado la molestia de entrar y el haber hecho esperar a estas señoras? Distraída en vestirme y en tomar las disposiciones que en la casa exige mi ausencia, me había olvidado de dar su merienda a los niños, que no requieren recibirla sino de mi mano. Contesté con un cumplido insignificante. Mi alma estaba abstraída en contemplar su traje, su rostro, su voz y sus movimientos, ¿no? Es decir, que ahí entonces ya
vemos ese deslumbramiento, ese amor a primera vista, ¿no? Ese detalle de todo lo que va enumerando, su talle, su rostro, su voz, ¿no? Apenas pude volver de mi sorpresa al verla entrar presurosa en otra habitación para tomar los guantes y el abanico. Los niños, permaneciendo a cierta distancia, me miraban de reojo. Yo me acerqué al más pequeño, cuya fisonomía era sumamente interesante. ¿Vieron cómo parece con ella? Y después él lo va a decir más adelante, que es todo armonía, ¿no? Es como un paisaje ideal de algo doméstico, muy sencillo, pero que está idealizado, ¿no? Dice que ella es la encarnación de la mujer. Ahí está. Los niños, permaneciendo a cierta distancia, me miraron de reojo. Yo me acerqué al más pequeño, cuya fisonomía era solamente interesante. Se retiraba huyendo de mí cuando Carlota, que salía yo por la puerta, le dijo: Luis, dé la mano a ese caballero que es tu primo. Obedeció el niño sonriendo y aunque tenía las narices llenas de moco, no pude resistir la tentación de darle unos besos, ¿no? Bueno, acá el cariño. Primo, dije a Carlota ofreciéndole la mano, ¿crees que yo merezca la dicha de ser pariente vuestro? Es decir, como él está tan deslumbrado, ¿no? Oh, exclamó ella jovialmente, nuestro parentesco es muy antiguo y yo sentiría infinito que fueseis el peor de la familia. Al salir encargó a Sofía, niña de 11 a 12 años y la mayor de las hermanas que quedaban en la casa, que cuidase bien de los niños y saludase a su padre cuando volviese a pasear. Recomendó a los pequeños que obedecen a Sofía como si fuese ella misma, lo que muchos prometieron tiernamente, pero una traviesa rubilla, de vuelta a ese diminutivo que significa, en este caso, la ternura, rubia, pero pequeña, ¿no? Que podía tener unos 6 años, se apresuró a decir, pero ella no eres tú, Lola. Lola es como la llaman, ¿no? En vez de Carlota, Lola. Y nosotros queremos mejor que seas tú. Los dos hermanos mayores se habían encaramado en el coche y por mi intercesión Carlota les permitió acompañarnos hasta la selva, aunque haciéndolos prometer que se mantendrían firmes y que no se pelearían. Apenas nos habíamos colocado en nuestros asientos, apenas las damas habían cambiado el saludo y las lisonjas de costumbre sobre los trajes, especialmente sobre los sombrerillos, de vuelta, ¿no? Sombrerillos, y pasado revista a las personas que habían asistido al baile, cuando Carlota hizo parar al coche y mandó a sus hermanos a apearse, o sea, a bajarse. Estos quisieron besarlas de nuevo, el mayor lo hizo con toda la ternura adolescente, el más pequeño con tanta viveza como atolondramiento. Les encargo una vez más que saludasen a sus otros hermanos y continuáramos nuestra marcha. Vieron que él en su soledad, ¿no? En la soledad esta que vimos de él como romántico, le apasiona a Carlota, pero también y muy relacionado a lo que es ella en torno a su familia, ¿no? En torno a todo, que después esto se va a repetir, las escenas con los chiquitos y lo que hacen los chicos, etc. Es decir, está apasionado por algo muy doméstico también, más allá que le gusta a ella, por sobre todo de ella como mujer, pero también hay una extensa descripción de todo esto tan doméstico, tan pequeño. Hasta acá habíamos leído ayer. ¿Quién sigue leyendo ahí un poquito? Y después no es que vaya a leer yo de vuelta todo, sino que les voy a decir lo más importante. La tía, ¿quién sigue ahí? La tía de mi pareja. La tía de mi pareja, continuó Carlota, se había concluido el libro que últimamente te había afectado. No, dijo ella, no me gusta y os lo devolveré pronto. Tampoco el anterior me hizo mucha gracia. Manifesté curiosidad por saber de qué libro se trataba y quedé sorprendido al contestar. Carlota que encontraba en cuanto decía un talento nada común. Cada palabra añadía nuevos encantos, nuevos fulgores de inteligencia a su rostro y observé que se explicaba con tanto más gusto cuanto que veía en mí una persona que la comprendía. Ahí está, vamos a ver un poquito. Fíjense, ¿qué es esto de Carlota que le gusta entonces la lectura, ¿no es cierto? Porque está hablando de libros, ¿no?
Y él siente curiosidad porque saber qué libros tenía. ¿Esto qué parte sería del personaje? La etopeya, ¿no? Entonces está dando todas las características interiores de un personaje. Muy bien. Seguí un poquito entonces. Cuando yo era más niña, me dijo, mi lectura favorita eran las novelas. Dios sabe cuánto placer experimentaba. Yo cuando podía sentarme el domingo en algún rinconcillo para participar con todo mi corazón de la dicha o la desgracia de alguna de mis Shelley. No quiere esto decir que este género de la literatura haya perdido a mis ojos todos sus encantos, pero como ahora son contadas las veces que puedo leer, cuando lo hago, deseo que la obra esté perfectamente dentro de mi gusto. El autor que prefiero es aquel en quien hallo el mundo que me rodea, el que cuenta las cosas como las veo en torno a mí, el que con sus descripciones me atrae y me interesa tanto como mi propia vida doméstica, que indudablemente no es un paraíso, pero sí una fuente de aquí muy inefable para mí. Fuente de dicha, ¿no? Claro. Ahí está, gracias. Fíjense que acá, ¿qué pasó? Habla del autor, habla de las novelas que le gustan, ¿no? De vuelta el diminutivo, el domingo en algún rinconcillo para participar de todo mi corazón, ¿está? El hecho de que sea un paraíso, ¿no es cierto? La lectura. Y el hecho que diga una fuente de dicha inefable para mí, es decir, una fuente de dicha, ¿qué figura es? ¿Fuente de dicha? No, metáfora, es una metáfora. ¿Qué quiere decir una fuente de dicha? Ahí está, ¿no? Es decir, fuente, recuerden lo que es el agua de una fuente, ¿no? Que brota, que desprende, que es el origen de algo. En este caso, de una fuente de dicha inefable, es decir, que no se puede transmitir con palabras, y es una metáfora, fuente de dicha. Y dice, el autor que prefiero es aquel en quien hallo el mundo que me rodea. ¿Está? Es decir, ahí el que cuenta las cosas tales como las veo en torno mío, ¿no? Es decir, acá está un carácter intimista y una relación de lo que ella siente, que a él va a decir enseguida que le provocó una emoción muy grande. Es decir, que preferiría el autor que justamente tuviera una relación con cómo ella ve el mundo, ¿no? Queda que no es poca cosa, ¿no? Que le permite identificarse, ¿no? Exacto, exacto. Ahí seguí un poquito, por favor. Procuré ocultar la emoción que me causaban estas palabras, pero no lo conseguí por mucho tiempo. Pues cuando la oí hablar, incidentalmente del vicario de Wakefield, no pudiendo contenerme, le dije cuánto se me ocurrió en aquel instante. Y solo después de un rato, al dirigir a Carlota la palabra a nuestras compañeras, caí en la cuenta de que estas habían permanecido como dos marmonillos sin tomar parte de la conversación. La tía me miró más de una vez con un aire de burla, del que no hice el menor caso. Hablamos entonces del baile. Si bailar es un defecto, dijo Carlota, confieso ingenuamente que no consigo otro de más atractivos. Cuando alguna cosa me devela con exceso y me acerco a mí, la del cembalo, aunque esté desafinado, me basta con mal tocar una contradanza para darlo todo al olvido. Con cuánto embelezo, mientras ella hablaba, fijaba yo mi vista en los ojos negros. Cómo enardecía mi alma la inundación de sus labios y las texturas de sueño de sus mejillas. Cuántas veces absorto en los magníficos pensamientos que exponía, dejé de prestar atención a las palabras con que se explicaba. Tú, que me conoces a fondo, puedes formar una idea exacta de todo esto.
En fin, cuando el coche paró delante de la casa del baile, él de pie para tierra completamente abstraído. La hora del crepúsculo, el laberinto de los sueños que vagaba en mi imaginación, todo contribuyó a que apenas hiciese alto mis torrentes de armonía que llegaban hasta nosotros desde la sala iluminada. Hasta ahí, gracias. Fíjate entonces que acá es bueno notar la buena conexión que tuvieron desde el principio, porque dice, él tuvo, con esas palabras que dijo que recién marcamos sobre los libros, ¿no? Procuré ocultar la emoción que me causaban, es decir, no solo sus palabras, no solo él tuvo una atracción física, sino también por sus palabras. Pero no lo conseguí por mucho tiempo, pues cuando lo oí hablar incidentalmente el becario Wesley, no pudiendo contenerme, le dije cuánto se me ocurrió en aquel instante, y reparó en que las otras compañeras habían quedado como dos marmolillos. ¿Qué es así? Que quedaban estupefactas, ¿no? Quedaban como estupefactas, duras. Ahí está, ¿no? Que quedaron además afuera de la conversación, ¿no? Que quedaron al margen. Ahí hay entonces una comparación. Las compañeras, elemento real, los marmolillos, elemento figurado, de vuelta en diminutivo. Es quedar entonces, la similitud es quedar estáticas, quietas, sin hablar, sin decir palabras, sin tomar parte en la conversación. Es decir, que se quedaron hablando todos los dos, ¿no? Es que describe como que era tan buena la química entre ellos en esa charla que Exacto. que no daba lugar a que las amigas pudieran entrometerse en la conversación. Ahí está, ellas quedaron... Ellos dos estaban abstraídos en su propio... Ahí está. Compartían la misma sensibilidad. Ahí está, es como sumergirse en algo juntos, que lo habrán sentido en algún momento capaz, ¿no? Que sumergirse en algo juntos y el resto desaparece, ¿no? Entonces las otras quedaron allí, hoy se dice más como pintadas, ¿no? Es decir, ¿no? Se olvidaron de las otras, ¿no? Es decir, quedaron distantes de la situación, impasibles. Bien, bueno, acá, cuando alguna cosa me... Acá dijo algo que ella toca en el instrumento, el clave, y después... Como que ella se equilibraba, como podía autorregularse, ¿no? Ahí está, ¿no? Como vemos en Carlota, un espíritu que si bien le gusta leer y todo, y después sobre todo va a verse en más partes, que era un espíritu que tiene más autocontrol que el de Werther, ¿no? Con cuánto embelezo mientras ella hablaba, fijaba yo mi vista en sus ojos negros, de vuelta ahí la grafopeya, como enardecía mi alma, como ya entonces este enamoramiento desde el principio enardecía en su alma, ¿no? Ahí hay otra metáfora, ¿no? Enardecer justamente relacionado al fuego de la pasión, ¿no? Mi alma, la animación de sus labios y la frescura resuelta de sus mejillas. Otro enunciado exclamativo. ¿Cuántas veces absorto en sus magníficos pensamientos me exponía a prestar atención en las palabras, Bien, la hora del crepúsculo, el laberinto de sueños que vagaba en mi imaginación, con todo contribuyó a que apenas hiciese alto de los torrentes de armonía que llegaban hasta nosotros de la sala iluminada. Fíjense esto de el laberinto de sueños que vagaba de mi imaginación. Es otra metáfora, ¿no? Las metáforas que tienen las connotaciones de estado de enamoramiento, los anhelos que le provocan ese estado, los diferentes rumbos
que podrían tomar su vida, las ilusiones que le provocó el encuentro con Carlota, la exaltación, se encuentra aquí la exaltación de la sensibilidad, su imaginación, el regodeo del pensamiento sobre las posibilidades de llegar a una relación con ella. Y además, esto de el ensueño, el sueño, la imaginación, es típico del alma romántica, ¿no? El romántico se encuentra muchas veces en eso de... Hay algo de Albert de Guin, que es el alma romántica y el sueño, que es interesante esto que lo vieran. Capaz que, aunque sea, se le pueden sacar foto y tenerlo. El alma romántica, por ejemplo, dice, el autor es Begin Albert, el alma romántica y el sueño. Si quieren pueden sacarse foto a esto, que son unas partes que me parece que tiene que ver con esto. A ver si es esta parte, que dice... ¿A qué viene al caso? Fíjense, en el romántico dice, esto sería cita, el romántico no hace gesto alguno ni experimenta pasión, no sé si van a tomar nota o lo digo simplemente, ni experimenta pasión alguna en que no estén interesadas todas las regiones de su ser. Y más allá de su ser, los destinos universales, los abismos cósmicos y los esplendores celestes aparecen como el origen o el término de todo acto. De todo acto. Acto. Como el origen o el término de todo acto, coma, de toda afirmación y del menor accidente. Bien, dice, toda época del pensamiento humano podría definirse de manera suficientemente profunda por las relaciones que establece entre el sueño y la vigilia. Sin duda nos admiraremos siempre de vivir dos existencias paralelas, mezcladas una a la otra, pero entre las cuales no llegamos nunca a establecer una perfecta concordancia. Cada criatura se encuentra tarde o temprano y con mayor o menor claridad, continuidad y sobre todo urgencia frente a esta pregunta insistente. ¿Soy yo el que sueña? Pregunta de aspectos infinitos que interesan nuestras razones vitales, a la elección que debemos hacer entre nuestras posibilidades interiores y al problema del conocimiento tanto como de la poesía, ¿no? Acá entonces, esta parte que dice el laberinto de sueños en que vaga mi imaginación, acá entonces el ensueño, ¿no? En que se sumerge, y el laberinto indica justamente eso inextricable que el romántico, en el cual se mete y no sabe salir, ¿no? Que acá ya está diciendo esto, que no va a poder salir, ¿está?
esto del laberinto, porque de los laberintos es muy difícil salir, y acá ya está como también a la luz del final cobra un valor de anticipación. Y bueno, y torrentes de armonía justamente se refiere entonces a la música que llegaban hasta nosotros, es decir, que llegan esos primeros sonidos, ¿no? Torrente es cantidad. La palabra armonía es justamente cuando hay algo que suena bien, que es acorde, que hay una plenitud, ¿no? La música que se escucha entonces es sonora y suena muy bien. Lee un poquito más, por favor. El señor Audran y un tal, ¿quién puede retener a la memoria todos los nombres? Que eran las parejas de la tía y de Carlota, nos recibieron en la puerta y se apoderaron de sus damas. Yo lo seguí con la mía. Comenzamos por bailar varias veces el minuet. Saqué por una a todas las señoras y pude observar que las que valían menos eran las que hacían más denques antes de decidirse a ponerse a bailar. Carlota y su caballero comenzaron una contradanza inglesa. Puedes figurarte el placer que experimenté cuando le tocó hacer la figura conmigo. Es preciso verla bailar. Lo hace con todo su corazón, con toda su alma. Todo su cuerpo está en una perfecta armonía y se abandona de tal modo, con tanta naturalidad, que parece que para ella el baile lo resume todo, que no tiene otra idea ni otro sentido y que mientras baila, los demás se desvanecen ante sus ojos. Ahí está, gracias. Fíjense que de acá es interesante ver algo epocal, los diferentes bailes, ¿no es cierto? El minuet, la contradanza, después otra contradanza y la exaltación del ánimo cuando le toca hacer la figura con él, porque claro, se tenían que agarrar de las manos, ¿no? Ya entonces habría un contacto que él deseaba, ¿no? Y ve que ella el baile es con naturalidad, ¿no? Dice, con tanta que parece que para ella el baile lo resume todo, es decir, él la idealiza hasta como que ese baile era natural para ella, ¿no es cierto? Que no tiene otra idea ni otros sentimientos y mientras baila lo demás se desvanece en sus ojos, como que se entregaba entera al baile, ¿no? Refleja en todo momento la armonía de ella, la armonía que le da asidero a él con lo real, con eso que no tiene, que es, digamos, algo tangible y armónico en contraposición con el desasosiego, la angustia que vive él permanentemente, ¿no? Bien, ahí sigan, no sé si estás vos o... Le pedí la segunda contradanza y me ofreció la tercera, asegurándome que tendría mucho gusto en bailar la alemanda. Aquí es costumbre, añadió. Cada cual baile la alemanda con su pareja, pero su caballero balsa mal y me agradecerá que le releve de esta obligación. Vuestra compañía tampoco la sabe ni se cuida de ella. Y he observado durante la danza inglesa que bailas a maravilla. Por lo tanto, si querés bailar conmigo, la alemanda, id a pedirme a mi caballero mientras yo hablo a vuestra dama. Después le di la mano y se combinó en que mientras nosotros bailábamos juntos, su caballero acompañaría a mi pareja. Ahí está, ¿no? Entonces ellos ahí quedan bailando juntos, ¿está? Y seguí un poquito. No, yo quería comentar algo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo cuando ella dice que como que vuestra compañía tampoco la sabe ni se cuida de ella, como que el compañero de ella tampoco lo tiene muy fichado a él. Y yo creo que ella siente que hay una conexión con él. Y que si el caballero se entera de esa conexión puede haber problema. ¿Me explico?
explicó? Pero caballero, acá es la pareja de turno, ¿no? Que van como cambiando de pareja. Que van cambiando. Sí, no, porque el prometido habían dicho, estaba de viaje, ¿te acordás? Dijeron la otra, un poquito lo leímos hoy. ¿Da? Es el compañero, igual que él la había conocido a la otra muchacha en ese momento, ¿no? Ah. Se comenzó y nos entretuvimos un rato de hacer diferentes pasos y figuras. Qué gracia, qué agilidad en sus movimientos. Ahí entonces como alaba todo de ella, ¿no? Gracia y agilidad, ¿no? Ágil es una persona que hace rápidamente las cosas, y gracia con belleza, con armonía, ¿no? Que las hace bien, que se mueve bien. Cuando llegamos al vals, las parejas, como las esferas celestes, comenzaron a girar unas alrededor de las otras. ¿Qué hay allí? Otra vez una comparación, que en este caso la forma de girar, ¿no? Como las esferas celestes, haciendo relación al ritmo continuado, a la igualdad del giro unos en torno a los otros, ¿no? En relación con las esferas celestes. Esas son las similitudes. Hubo un momento de confusión, porque son contados los que valsan bien. Tuvimos la prudencia de dejar pasar el perinemer y el ímpetu todos los demás. Pero cuando los menos hábiles se retiraron, nos lanzamos de nuevo y dejamos bien puesto nuestro pabellón. Otra metáfora, ¿no? Es decir, como que, ¿qué quiere decir? Dejamos bien puesto nuestro pabellón, que ellos Como que quedaron bien. bailaron bien, ¿no es cierto? Como que tuvieron una buena danza y quedaron bien, ¿está? Seguidos de otra pareja que eran Audran y su compañera. Jamás he sido tan ligero. Yo no era ya un hombre. Fíjense entonces como él está tan eclipsado por ella, que se siente ligero, es decir, como que bailaba bien, bailaba mejor de lo que lo hacía siempre, eso también metafóricamente ligero, ¿no? Y que ya no era un hombre, ¿no? Como que era más algo más ligero que un ser humano. Tener en mis brazos a la criatura más amable de vuelta, ¿no? Una comparación cuantitativa. Volar con ella como una exhalación, ahí de una metáfora, ¿no? Volar con ella. La comparación, no volar con ella como una exhalación, ¿no? La exhalación significa justamente lo que hace la estrella fugaz, ¿no? Es decir, por similitud, la velocidad, el ímpetu, la brevedad, la perfección, la luminosidad. Esto nos da la idea de un momento perfecto, que no va a ser vivido de nuevo. La magia de este momento especial. Y, como decíamos antes, todas estas descripciones se destacan por su subjetividad. Y desaparecía de él en cuanto estaba, es decir, iban como tan rápido, tan ligero, que desaparecía todo cuanto lo rodeaba. De vuelta esa pareja como aislada del resto por esta relación. Sí. ¿Sí qué? ¿Se destacan capaz? ¿Destacan capaz? No. Todas las metáforas y las comparaciones que hemos estado viendo en las descripciones del baile también tienen que ver mucho con lo divino, con lo celestial, con estar despegado del suelo, incluso a nivel visual. Entonces, Sí. la exhalación, Sí. sí. Sí.
Hay algo también simétrico con lo del baile. Con Y la elevación, sí, Algo que es como público y espiritual. Por eso cuando exacto. Es, más allá de todo lo real, vamos a decir. ahí está, es como si haberla conocido le cobrase otra dimensión, ¿no es cierto? Como si él entrara en algo nuevo, en algo diferente. El romántico enamorado del amor, ¿no? El enamorado del sentimiento que le despertó ella. Bueno, ahí desapareciendo de mi vista todo lo que me rodeaba. Y de vuelta acá el recurso de los puntitos suspensivos, que ya hablamos, que dejaba en suspenso, como pensando al otro. Y acá el apóstrofe, ¿no? Es decir, corta el hilo de pensamiento y se dirige a él. El apóstrofe, es decir, justamente es acá volviendo a la carta, ¿no? Es decir, es como si relatara él en abstracto y con ese apóstrofe Guillermo, como que vuelve a la carta. Te lo diré ingenuamente. Me hice el juramento de que mujer que yo amase y sobre la cual tuviera algún derecho, no balsaría jamás con otro que conmigo, jamás, aunque me costase la vida. ¿Me comprendes? Sí, aparte que recién la había conocido, ¿no? Intensísimo. Dimos algunas vueltas por la sala para tomar aliento. Después de ella se sentó y le presenté para que refrescase unos limones que yo había separado cuando se hacía el ponche y que eran por ciento los únicos que quedaban. Observé que agradecía mi atención, pero se hallaba al lado de una dama indiscreta, a quien ofrecía pedacitos de pura cortesía, y cada uno que tomaba era un puñal que me atravesaba el corazón, ¿no? ¿Por qué cada uno que tomaba le parecía un puñal? Acá muestra los celos, porque como que quiere que solamente Ahí está. Ahí está. Y aparte celos con una pavada y una exageración, ¿no? O sea, Y nada le quite la atención. ahí está. Cada pedacito era un puñal. ¿Entienden? Ahí hay una metáfora explícita. ¿Está? Cada pedacito era un puñal. ¿Está? Pero hay una hipérbole de la circunstancia en sí que le provoca celos, ¿no? Claro, del puñal en el corazón, era como... Claro, es como mucho. por convidar por una cortesía. Ahí está, ¿no? Es como el hecho de que no tuviera la atención por un momento de él, ¿no? Que estuviera un minuto con la otra, para él era un puñal, ¿no? Es mucho, ¿no? En la tercera contradanza inglesa nos tocó ser la segunda pareja. Cuando concluíamos de hacer la cadena y yo, Dios, fíjense, acá está Dios como testigo, Dios sabe cuánta voluptuosidad, me adhería al brazo de Carlota, ¿no? Ahí está como que voluptuosidad, es decir, como muy aprensivo, como lo agarraba, ¿no? O no sé qué otro sinónimo se les ocurre. Se la agarraba con fuerza, ¿no? Con ganas. Sí. Claro. Aparte no dice agarrar, dice me adhería al brazo de Carlota, como que ¿no? Fijo en sus ojos que brillaban con la cándida expresión del placer más puro y espontáneo. Nos hallamos delante de una señora que, aunque ya se iba alejando de lo más florido de su juventud, me había llamado la atención por cierto aire de amabilidad que hermoseaba su semblante. Miró a Carlota sonriendo, hizo como que la amenazaba y pronunció al paso 2 veces el nombre de Alberto con un tonillo misterioso. Es decir, esta mujer de alguna manera se dio cuenta de esta fuerte relación entre ellas. Entonces, le llamó la atención, ¿no? En realidad no dice, la amenazó, hizo como que la amenazaba y dijo Alberto, como que le recordó, ¿no?
y él dice en un tonillo misterioso, es decir, como el misterio de esa palabra Alberto, para él que desconoce todavía, no se hizo consciente de ese tono, que no se hizo consciente que es el novio, el prometido, entonces le genera misterio. ¿Puedo, dije a Carlota, sin cometer una imprudencia, preguntarnos quién es Alberto? Es decir, que la maledicencia de la otra, de la señora esta mayor, vino a cortar el momento, ¿no? O sea, claro, es decir, que esta mala mujer, porque no tiene otro nombre, ¿no? O sea, imagínense qué les pasa, ¿no? Le vino justamente a decir eso. Y entonces él le pregunta, ¿quién es Alberto? Se hace tonto ahí, ¿no? Porque su tía ya le había dicho que... Claro, pero ahí no lo registró. Porque al principio, claro. al principio era como la tanto le daba, como que lo había Claro. visto, ese Hoy se dice, no le había caído la ficha, recién después es que eso, claro. Bueno, entonces, ¿quién es Alberto? Iba a responderme, pero tuvimos que separarnos para hacer la gran cadena, y cuando llegamos a cruzar uno al otro lado, bueno, esto de las cadenas que vemos en los bailes de las películas, ¿no? Justo no le pudo responder porque quedó haciendo la figura. Me pareció que estaba... ¿Acordar a qué? ¿Usted no vio la serie de Netflix, Bridgerton? Ah, no la vi. Bueno, el baile me hace acordar ¿Sí? todas estas escenas así como de intrigas y demás, ¿sí? Claro. Esos bailes de salón. Baile de salón, sí. Me pareció que estaba pensativa. ¿Por qué os lo he de ocultar? Me dijo al darme la mano para hacer una figura. Alberto es un joven muy apreciable al cual estoy prometida. O sea, que en realidad ahí ella fue sincera. ¿Está? Ahí fue sincera. Enseguida, o sea, él no se enamoró sin que, o sea, porque ella le haya mentido o desconociendo. Esto es bien al principio, él sabe que está comprometida, ¿no? Aunque, y aparte le dice un joven muy apreciable, como que es alguien que la familia se encuentra a favor, ¿no? Que eso también es muy importante para la época. ¿Qué valor tenía el compromiso para la época? Mucho. Si hasta ahora tiene valor, imagínate, 1771, ¿de qué data? Era como estar casada, prácticamente. Bueno, no, casado no, porque no tenía los privilegios. Claro. Para aquella época, ¿no? Aunque esto no era nuevo para mí. Aunque no era nuevo para mí porque lo había sabido en el coche, ¿vieron? No era nuevo para mí porque lo había sabido en el coche. Me causó tanta sorpresa como si lo ignorase. Es decir, si bien él lo había oído, ¿está? Tal cual lo que decimos, no se había dado cuenta. Claro. Y le causó tanta sorpresa como si lo ignorase. Es decir, que él, cuando la conoció y se deslumbró tanto con ella, se olvidó de todo eso. Y es que no me había ocupado de tal noticia con relación a Carlota, que en tan breves instantes llegó a serme tan querida. En una palabra, me turbé, me desconcentré y embrollé de tal modo la figura que sin la presencia de espíritu de Carlota y la oportunidad como que encomendaba mis torpezas, no se hubiera podido contener la contradanza. Es decir, que esto le causó tal turbación del ánimo que deshace la figura de baile prácticamente, si es que ella no hubiera sabido bailar correctamente y tratar de que enmendar sus torpezas, ¿no? O sea, que esa armonía se rompe. Toda esa armonía. Ahí está. Ese vuelo se rompe. Ahí está, exacto. Con esa
esa palabra de Alberto que le dijo la otra, ¿no? Ahí se produce un contraste, justamente, como dos momentos. Bueno, está dentro de la segunda parte, pero sí. Claro, entre lo que venía y lo que va a venir. Ahí está. Y aparte a nivel narrativo, La cosa abruptamente cambió. ahí está. Y a nivel narrativo, acá se encuentra entonces el obstáculo, que justamente el obstáculo es lo que va a hacer justamente desarrollar el resto de la trama, ¿no es cierto? Porque este obstáculo no es nada menor, el que ella esté comprometida con este muchacho, ¿no? Es decir, cómo esto cambia completamente. Y a partir de acá se empieza a sumergir en la angustia. Ahí está. Espera un poquito. Aún duraba el baile cuando los relámpagos que mucho antes esclarecían el horizonte y que yo achacaba a las ráfagas de calor, se hicieron más intensos y el ruido del trueno apagaba el de la música. ¿Está? Es decir, que acá tenemos el paralelismo psicocósmico. ¿Está? Es decir, acá recuerdan que habían dicho más atrás, cuando estaban en el carruaje, que ahí podía llegar a llover. Y acá entonces está ese trueno, ¿está? Como algo exterior que tiene relación con el interior de él, que acaba de recibir esa noticia, ¿está? Y vemos lo que ya definimos como paralelismo psicocósmico, ya lo definimos, ¿no? Esa profunda relación entre el exterior del personaje y el interior del personaje. 3 señoras seguidas de sus caballeros abandonaban la contradanza, el desorden ahí sí, ¿no? Se hizo un lío total y los instrumentos se enmudecieron. ¿Quién lee un poquito a partir de ahí? Cuando repentino. Sí. Cuando repentino pavor o un accidente imprevisto nos sorprende en medio de los placeres, producen en nosotros, y es natural, una impresión más honda que de ordinario, ya sea por el contraste que se destaca vigorosamente, ya porque una vez abiertos nuestros sentidos a las emociones, adquieren una sensibilidad exquisita. A esta causa debo atribuir los gestos extraños que vi hacer entonces a muchas de las señoras. La más prudente corrió a sentarse en un rincón, tapándose los oídos y volviendo la espalda a la ventana. Otra se arrodilló delante de ella y escondió la cabeza en su regazo. Una tercera se metió entre las dos y abrazaba a sus hermanitas, vertiendo torrentes de lágrimas. Algunas querían volverse a asustarse, otras estaban más a mirar, nada más. Ni siquiera tenían ánimo para reprimir la audacia de los astutos jóvenes, que se ocupaban afanosos en robar de los labios de las bellas afligidas las tímidas plegarias que dirigían al cielo. Algunos hombres habían salido a fumarse tranquilamente una pipa, y los demás de la reunión acogieron con júbilo la feliz idea que tuvo la dueña de la casa de trasladarnos a otra pieza, donde las ventanas tenían postigos y coladores. Ahí está. Gracias. Fíjate que entonces, a partir entonces de el hecho que él se embrolla, es la tercera parte, ¿no? Es el desenlace y como que se desarma toda la fiesta, empiezan vieron que a hacer sus plegarias, es decir, están asustadas. Un miedo desmedido, ¿no? A los ojos de nuestro siglo, sí. Ahora, a los ojos de eso, que era un lugar en medio de la nada, porque vieron que las casas están distanciadas. No, a los ojos de nuestro siglo es como preocuparte por una lluvia, ¿no? Pero quizás en el interior a veces pase eso de darte miedo a una lluvia muy fuerte. Sí. Pero hay como una escena que está como muy dramatizada, las 3 señoras, esas 3 señoras, seguida de sus caballeros abandonaron la contradanza, se generalizó el desorden y enmudecieron los instrumentos.
Cuando el repentino pavor o accidente imprevisto nos sorprende, bueno, eso yo lo había leído la compañera, pero voy a los gestos de cada una. Que había algunas que enmudecían, otras que se tapaban los oídos, es decir, todos esos gestos externos no son como manifestaciones de lo que siente ver internamente, como esa dramatización externa de esos gestos de cada señora, porque hay un pasaje ahí que cita los movimientos y los gestos de cada una. Sí, es cierto. Están... No querer ver de alguna forma es lo que está sucediendo a ver. ¿Por qué relacionas a esa escena de esas tres señoras? Pero el miedo es solo Yo no lo relacionaría a Werther. Yo lo diría que es una descripción detallada como todas las que vienen siendo, subjetiva como todas las que vienen siendo, ¿no? Pero bueno, los hombres salen a fumar, como que no se asustan. Claro. Aprovechan para robar. Hay algo como opuesto y relativo a los géneros de lo que hacen, ¿no? Que Lo que pasa es que él utiliza a nosotros, no utiliza a ellas, no es que ellas se pidieran, porque dice que cuando en esa sensación de placer se produce un incidente, el contraste como que es mayor, y así es como se sentía él. Claro. sí, pero ¿en qué parte dice nosotros? Dice, cuando el repentino pavor o accidente imprevisto nos sorprende en medio de los placeres, producen en nosotros, y es natural, una impresión más honda que de ordinario. Claro, en esa parte habla de nosotros, pero después habla de las señoras. No me parece... Está describiendo lo que pasa más que nada, ¿no? Y ahí en eso hay una generalización también, como lo ha hecho en otras oportunidades, ¿no? Un repentino pavor nos da... Eso hay una generalización. ¿Qué dice por ahí? No, alguien habló por acá, no sé qué. Claro, Que para mí queda raro como que él está escribiendo el entorno y de repente se pone a reflexionar de lo que... Sí. Creo que eso es lo que nos va a hacer bien, ¿no? Claro, se pone y generaliza, ¿no? Cuando un repentino accidente, eso Porque está es... asociando las emociones que tiene la señora con el entorno climático a lo emocional que te puede causar una mala noticia con los mareos. claro, eso es ese es el punto, ¿no? Que la letra Claro. se corresponde la tormenta que termina por estallar con las reacciones o los gestos de esa señora, porque se tapan los oídos, no quieren ver y de alguna forma podría estar reflejando lo que le pasa a ver, no quiere ver, Que no quiere ver. no quiere Sí. asumir lo que acaba de enterarse, ¿sí? O sea, o que le cae la ficha, ¿no? Yo digo, para mí es una especie de paralelismo entre la tormenta que se descolgó finalmente. Sí, paralelismo psicocósmico está en él y podría estar, Incluso sí, con las otras cosas, sí, la idea de que vos... Capaz que no es nada, pero al leerlo te da como esa sensación de ruido de la mezcla de reflexión con la descripción del entorno. Es como si lo exterior abarcara a todos, no solo a él, eso sí, ¿no? Es como que ese paralelismo no fuera solo de él, sino también de los demás. Aunque observemos que, como decía la compañera, dice que los hombres tienen otra actitud, robar de los labios un beso, los otros salen a fumar pipa, ¿no? Es decir, como que ahí hay una relación distendida y no ligada a los géneros, ¿no? Bueno. Y se cambiaron de habitación, ¿no? A una que se fuera un poquito más segura. Pero se hizo el baile, ¿está? Con ese paralelismo psicocósmico entre él y ese trueno, esa tormenta que se desata. Esto también es otro típico del romanticismo, el paralelismo psicocósmico. No todos los autores lo van a usar, obviamente, pero es algo que esta relación con la naturaleza, este estrecho vínculo que el romántico no puede superar, de relacionarse de algún modo con lo que está pasando afuera, ¿no? Y en este caso, esa pasión exacerbada
que justo coincidió con ese trueno que hizo asustar a todo el mundo, ¿no? Y deshacer el baile. A ver, ¿quién sigue leyendo? Carlota, apenas entramos. Ah, bueno. Si no molesta, puedo leer. Ok. Carlota, apenas entramos en la nueva habitación, quiso poner las sillas en corro y propuso un juego. Vi que varios caballeros, enderezándose, como para indicar que estaban prontos, se relamían de gusto, soñando ya en saborear una dulce prenda. Jugamos a contar, dijo ella. Prestadme atención, yo iré pasando por toda la rueda, siempre de derecha a izquierda, y vosotros, al mismo tiempo, contaréis desde 1 hasta 1000, diciendo a mi paso cada cual el número que me toque. Ahí, fíjense, algo epocal que simplemente está diciendo esa forma de juego, ¿no? Continúa, por favor. Debe contarse muy deprisa que el que titubee o se equivoque recibirá un bofetón. Nada más divertido. Carlota, con el brazo tendido, echó a andar dentro del corro. 1, dijo el primero. 2, el segundo. 3, el que estaba al lado. Y así sucesivamente. Ella fue poco a poco acelerando el paso. Aquello ya no era andar, volaba. Uno se equivoca. ¡Pah! Bofetón. El que le sigue hace una carcajada. ¡Pah! Otro bofetón. Y Carlota corriendo cada vez más. A mí me alcanzaron 2 sopapos y con inefable placer creía haber notado que me lo aplicaba más fuerte que los otros. Acá, esperen un poquito. Acá, típico, ¿no? Aquello dolente y voluptas, y que justamente, ¿no? Eso es algo totalmente subjetivo, porque además siente placer en el dolor. Que sí, que le tocó a él dar 2 sopapos, aparte antes dice bofetadas, y acá dice sopapo que parece más fuerte, ¿no? Y con inefable placer, es decir, con algo que no se puede transmitir con palabras, sentía placer que ella le golpeara. Claro, el solo contacto de ella le provocaba un placer, ¿no? Es decir, es terrible, ¿no? Sigue, sí. Bueno, el juego concluyó en medio de una risa y una algaraza a la sala general, antes de que la cuenta hubiese llegado a la audiencia. Las personas que tenían más intimidad formaron conversación aparte. La tempestad había cesado y yo seguía a Carlota que se volvió a la sala. En el camino me dijo: los bofetones han hecho que se olviden de la tempestad y de todo. Nada pude contestarme. Yo era, prosiguió, una de las más miedosas, pero aparentando valor para animar a los demás, he llegado a tenerlo de veras. Nos acercamos a la ventana, se oían trenes lejanos y el ruido apacible de una abundante lluvia que caía sobre los campos. Una atmósfera tibia nos acariciaba con oleadas de los más suaves perfumes. Carlota había apoyado los codos en el marco de la ventana y miraba hacia la campiña. Luego levantó los ojos al cielo. Después los fijó en mí y vi que los tenía cuajados de lágrimas. Puso su mano sobre la mía y exclamó: «Oh, Klopstock», abismado en un torrente de emociones con que esta sola palabra inundó mi corazón. Recordé el instante la oda sublime que ocupaba en aquel instante el pensamiento de Carlota. No pude resistir. Me incliné contra su mano, se la llené de besos y de lágrimas de placer, y se volvieron mis ojos a encontrarse con los suyos. Oh, insigne poeta, esta sola mirada que debieras haber visto basta para tu apoteosis. Ojalá no vuelva yo a oír pronunciar tu nombre tan frecuentemente profanado. Ahí está. Este poeta que cita vivió entre 1724 a 1803, o sea, fue contemporáneo a Goethe, y que justamente buscó reclamar el fervor patriótico de los alemanes
obras, tiene importante el Mesías, que es un poema épico lírico sobre el Salvador. Y termina esta obra, Mesías, un año antes que la de Werther, en 1773. Era un poeta muy leído, como lo vemos, y el tono exaltado de esta obra encendió de entusiasmo a la juventud alemana, que veía en él la respuesta a insistentes clamores de originalidad y de sensibilidad. ¿Tá? Y acá es una especie de reconocimiento al otro poeta, aunque después más adelante dice que hay poetas que prefieren no nombrar para no quedar mal. Muy bien. Y entonces termina justamente con esta especie de invocación o Klopstock, ¿no? En esa estructura de invocación que justamente alude ella y él asocia a ese torrente de emociones, ¿tá? Y aprovecha entonces y le llena la mano de besos, ¿no? Es decir, la besa en la mano. Y justamente Klopstock fue un referente del Sturm und Drang y posterior romanticismo. Bien, esta es una obra muy linda que la verdad que me da ganas de seguirla más tiempo. Y quería resaltarles algunas que capaz que, ¿qué hora estamos? No sé si me dará para terminar lo que quería. Luego Werther, ¿qué va a hacer? Él va a compartir muchos días con ella, ¿no es cierto? Va a compartir muchas cosas cotidianas con los hermanitos, con ella. Y vamos a resaltar la del 29/6, que dice: el 29/6, ¿no? El médico de la ciudad estuvo anteayer en la casa del juez y me halló entre los hermanos de Carlota, echado en el suelo, donde unos gateaban sobre mí, otros me pellizcaban y yo los hacía cosquilla. Formaban todos ellos juntos un ruido espantoso. Es decir, cómo este poeta solitario, introvertido, que no le gustaba la sociedad, era lo que yo les decía antes, con estos chicos juega y se comporta como un niño, ¿no? Parece tener un alma infantil totalmente, comparte con ellos, les hacía cosquillas, etc. El lector como que Werther los echaba a perder, ¿no? A los niños. Y dice: sí, querido Huelme, no hay nada en el mundo que interese a mi corazón tanto como los niños. Acá hay una hipérbole, ¿no? Porque no hay nada en el mundo que le interese a mi corazón tanto como los niños. En realidad, ese amor de Carlota parece estar, como que el amor a ella pasa a los hermanos, ¿no es cierto? Cuando los observo y descubro en estos diablillos, ¿no? Ahí, que es un diminutivo y además que una metáfora, ¿no? Diablillos en el sentido de traviesos, los gérmenes de todas las virtudes, porque no ve nada malo, sino diablos en traviesos, de todas las facultades que algún día les serán necesarias, cuando veo la terquedad de la constancia y la entereza futura, en su travieso desenfado, buen humor y la indiferencia con que más adelante sortarían los peligros. Todo esto es tan puro, es decir, ¿qué le gusta a él? Ese regodeo en la pureza, en la esencia natural, sin los alambricamientos o falsedades de la sociedad, ¿no? Tan puro, tan entero.
Entonces yo repito siempre las admirables palabras de el gran maestro de los hombres. Si no os hacéis semejantes a uno de ellos. ¿A quién está refiriendo? A Jesús. Ahí está, ¿no? Acá dejad que los niños vengan a mí, dice Jesús. Acá es lo mismo. Hay una referencia entonces muy importante a justamente el Nuevo Testamento y a Jesús, ¿no? Que dice dejad que los niños vengan a mí, acá lo mismo, ¿no? Y sin embargo, amigo mío, nosotros tratamos como a esclavos a estas criaturas que son nuestros iguales y que deberíamos tomar como modelos. Acá es un adelantado de toda la defensa de los niños. No se olviden que antes no se trataba tan bien a los niños, ¿no? Y dice, tratamos como esclavos a estas criaturas, ¿no? Ahí hay una comparación con los esclavos, como que se los trataba mal a los niños. No les concedemos voluntad propia, pero la tenemos nosotros. ¿Cuál es nuestra prerrogativa? ¿Acaso consiste en la mayor edad de inteligencia? Oh Dios eterno, desde tu cielo, tú ves niños viejos, niños jóvenes y nada más. Hace mucho tiempo que tu Hijo nos hizo saber cuáles son los que prefieres. Pero los hombres creen en Él y no lo escuchan. Esta es también una añeja costumbre. Y hacen a sus hijos como ellos son, y acá alude entonces a él como a una malcrianza, ¿no? Adiós, Guillermo, no quiero desatinar más sobre esta materia. Es decir, como que hace una reflexión y se corta, se detiene. Como que a los niños no los dejan ser, como que los hacen como son ellos. Ahí está, ¿no? Una reflexión muy importante y audaz para la época, ¿no? Bueno, después en la carta del 1 de julio hace una relación, cuenta, ¿no?, sobre la visita al cura, ¿tá? Y también resalta cómo Carlota, ¿no?, actúa con fíjense lo que dice. Carlota corrió hacia él, era el cura, ¿no? Corrió hacia él, le obligó a sentarse porque está enfermo, ¿no es cierto? 1 de julio. ¿Alguien quiere leerla desde el principio para entender más o yo los estoy mareando mucho? Julio. Del primer libro, porque del segundo libro, ojo. Sí, sí. Dice, lo útil que debe ser Carlota para un enfermo. Acá están resaltadas todas las virtudes de Carlota, inclusive con un enfermo, ¿no? Esa, dice, Carlota corrió hacia él, le obligó a sentarse, haciendo ella a su lado, le dio 1000 recuerdos de parte de su padre, ¿no? Ahí que hay 1000 recuerdos. Es una metáfora, ¿no? No. Una hipérbole, ¿no? Que ya dijimos que es un recurso. ¿Ya la definimos? Eso consiste en la exageración de una cualidad, en este caso 1000 recuerdos de parte del padre, y le besó al hijo del cura, que es mequetrefe, ¿no? Es decir, cómo la epopeya de Carlota se va dando, y esta carta es toda de cómo es, de lo agradable que es ella, etc. Después, Carlota es un personaje que según Paternine,
el crítico Paternain. Sí, cómo no. Para que ya... Dice, sus virtudes más relevantes antes parecen dones que cualidades conquistadas gracias a una tenaz educación de sí misma. Gracias a una tenaz educación de sí misma. Sus virtudes más relevantes antes parecen dones que cualidades conquistadas gracias a una tenaz educación de sí misma. No vive como Werther en el mundo de las pasiones, sino de los simples afectos. No conoce ambiciones exigentes, sino modestos deseos que no van a más allá de un objetivo inmediato y común. La existencia apacible y hogareña, el bienestar de la familia. Y si algo busca con empeño y fervor, y a veces con inquietud, es la empeño, fervor y a veces inquietud, será la paz y la armonía que ya hemos mencionado varias veces, ¿no? La sensatez constituye sin duda uno de sus rasgos principales, sobre el que se funda su carácter responsable. Carlota no es un ser ocioso, sino que está consagrada al cuidado de sus hermanos, y esto en parte es lo que seduce a Werther. La imposibilidad del amor con Werther no está solo en el compromiso de Carlota con Alberto. Sino en la firmeza, en la sinceridad y en la convicción profunda con que Carlota mantiene el compromiso. Para ella lo formal y lo convencional tienen un carácter de ley sagrada. De ley sagrada. Ni siquiera se atreve a pensar en una posible transgresión de esa ley. Nunca habrá de asaltarla esa inquietud. ¿Nunca habrá de qué, perdón? De asaltarla esa inquietud.
su propio temperamento no se lo permitiría. Como tampoco le permitiría amar a Werther tal como Werther necesitaría ser amado. Y él mantiene eso, genera esta pregunta: si Carlota realmente ama a Werther, Werther lo cree, o por lo menos quiere creerlo, y dice este crítico, dice: nosotros lectores sospechamos que en lugar de amor, de latente frenesí pasional, que en lugar de amor, de latente frenesí pasional, sí, de latente frenesí pasional sería esa pasión exacerbada, ¿no?, que tiene Werther. Hay admiración ante las excelentes cualidades del joven y compasión por su destino desdichado. Hacia el final de la novela se comprueba en Carlota melancolía o angustia. Puede comprobarse en Carlota melancolía o angustia. Sin embargo, no es más que la expresión de un conflicto íntimo. Íntimo. Algunos pasajes, dice, algunos pasajes no, hay en una parte, en la página 79, que Carlota lo trata de contener a él de forma desesperante, ¿no? Porque fíjense, es la carta del... Es la carta de la página 79, la carta del 30 de julio. Fíjense lo que le dice al final de la carta. Dice: en nombre del cielo, me ha dicho hoy Carlota, os ruego que no repitáis la escena de anoche. Estás espantoso cuando te ponéis tan contento. Te diré para entre nosotros que has hecho todos los instantes en que él tiene que hacer. De un salto me meto entonces en su casa y me vuelvo loco de alegría siempre que ella está sola, ¿no? Es decir, como ella le dice que se contenga, ¿no? Que no te pone... ¿Por qué se pone tan contento, no? Es decir, como él está demasiado contento y ella se preocupa, porque además en esta carta, que me gustaría leer después, había llegado Alberto, ellos se encuentran, ¿no? Porque él va a ir a visitarla reiteradamente y ella le pide como que se aplaque, y en más de una oportunidad Carlota le pide que se aplaque, que aplaque esas ganas, que no sea tan evidente que se ponga tan contento. Sí. ¿Qué carta es esa? Esta carta, les dije, 30 de julio al final.
Está. Vamos a seguir un poco con este personaje, Carlota, que dice... dice este autor que dice, en medio de una serena alegría manifiesta ternura y solicitud y al mismo tiempo una indiferente fuerza de carácter. Sí, como característica de Carlota, en medio de una serena alegría manifiesta ternura y solicitud. Manifiesta ternura y solicitud y al mismo tiempo una indiferente fuerza de carácter que le permite realizar las actividades más diversas. También evidencia, como el propio Werther lo anota, ¿Que le permite realizar las actividades más diversas. También evidencia, como el propio Werther lo anota, una tranquilidad de alma en medio de la vida activa, que eso lo resaltamos hoy, ¿no? Recuerdan, una tranquilidad de alma en medio de la vida más activa, esa es cita de Werther. Es lo que veía él, ¿no? De esa armonía. Ingenuidad e ingenio, buen sentido e inteligencia, además del encanto propio de su naturaleza femenina. He aquí la imagen que se tiene de Carlota al principio de la novela. Al final de la misma, Carlota participará de esa atmósfera de angustia y dolor en la que el melancólico padecimiento de Werther los ha colocado a todos. Y dolor en la que el melancólico padecimiento de Werther los ha colocado a todos. Es significativo que los últimos párrafos de la novela se cierren con una referencia a la grave repercusión que causó en Carlota. Con una referencia a la grave repercusión que causó en Carlota la noticia de la muerte de Werther. Y acá, entre comillas, de esa última parte, dice, el estado de Carlota inspiraba cuidados muy serios. El estado de Carlota inspiraba cuidados muy serios,
se temía por su vida, cierro comillas. Oscila entre la vida y la muerte, como osciló entre el amor admirativo oscila entre la vida y la muerte, como osciló entre el amor admirativo y la compasión. Parece un personaje capaz de sentir con Werther pero no de sentir en el mismo orden de intensidad como Werther. ¿Tá? Después es interesante también la relación que tiene con Alberto. En la carta del 30 de julio, fíjense lo que dice. ¿Alguien puede leerla del 30 de julio para ver un poquito ese antagonista, pero a la vez que es antagonista desde el punto de vista de la narrativa? No lo es en cuanto a la admiración que Werther siente por él en algunos rasgos de su personalidad. ¿Quién la lee allí? Sí. Ha llegado Alberto y yo me marcharé. Aunque él fuese el mejor y más noble de los hombres y yo me reconociera inferior por todos conceptos, me sería insoportable que a mi vista poseyese tantas perfecciones. Poseer. Basta, Guillermo. El novio está aquí. Es un joven bueno y honrado que nadie puede menos de querer. Felizmente, yo no me presenté a la llegada. Me hubiera desgarrado el corazón. Es tan generoso que ni una sola vez se ha atrevido aún a besar a Carlota en mi presencia. Dios se lo pague. La respeta tanto que debo quererle. Se muestra muy afectuoso conmigo y supongo que esto más será obra de Carlota que efecto de su propia inclinación. Las mujeres son muy mañosas en este punto y están en lo firme. Cuando pueden hacer que dos de sus adoradores vivan de buena inteligencia, lo que pocas veces sucede, lo hacen y el provecho indudablemente es para ellos. Sin embargo, no puedo llegar mi estimación a Alberto. Su aspecto tranquilo forma marcadísimo contraste con el carácter turbulento que en vano desearía ocultar. Tiene una sensibilidad exquisita y no desconoce el tesoro que posee Carlota. Parece poco dado el mal humor que, como sabés, es el vicio que más detesto. Me juzga hombre de talento y mi amistad por Carlota, unida al mismo interés que toca en todas las cosas, da más valor a su triunfo y la quiere cada vez más. No me meteré a averiguar si suele atormentarla a solas con tal o cual chispazo de celos, pero confieso que si yo estuviese en su lugar, no dejaría de sentirlo. Ahí está, gracias. Fíjense entonces que es singular que no dice cosas malas de él, sino todo lo contrario, que es bueno, que es honrado, ¿no? En esta carta. Después vamos a ver alguna otra que dice que cosas que no le gustan, pero en esta carta parece haber una aceptación de lo que él es, ¿no? Es un joven bueno y honrado, ¿no? Su exterior tranquilo, que él además contrapone a su carácter, como acaba de leer la compañera. Su exterior tranquilo forma marcadísimo contraste con mi carácter turbulento, ¿no? Es decir, cómo él mismo se da cuenta que
este hombre, Alberto, es un hombre donde predomina al revés que él la razón sobre la pasión, la tranquilidad, el ser cauto. Fíjate que no le intenta dar celos, no la abraza a ella delante de él, lo cual secretamente Werther agradece para no sufrir de celos, ¿no? Es decir, ¿cómo? Y él además se va a casar con ella después, ¿no? Entonces, ¿cómo este hombre, Guillermo, reconoce que él tiene una cantidad de aspectos positivos en lo que vendría siendo su etopeya, ¿no es cierto? Aparte, inclusive en esta carta dice enseguida, me juzga hombre de talento. Es decir, que Alberto lo juzga a él, a Werther, un hombre de talento. Es decir, fíjense, ¿no? Y mi amistad con Carlota, unida al vivo interés que toma en todas sus cosas, da más valor a su triunfo y la quiere cada vez más. Es decir, como si en parte el hecho que él estuviera presente la hiciera valorarla más a Carlota. No me meteré a averiguar si suele atormentarla solas con tal o cual chispazo de celos, es decir, no le interesa averiguar los celos que puede tener, pero confieso que si yo estuviese en su lugar no dejaría de sentirlos. Claro, él es tan sereno, Alberto es tan sereno, tan cauto, tan firme, tan confiable, que en realidad Werther, pierde al lado de él. ¿Entienden? Por su modo de ser, por su intempestad, por su gran pasión. En este caso, siendo como es Carlota, capaz que si fuera otro tipo de personalidad, pero en realidad Carlota es más para Alberto, porque Carlota, vieron cómo es más medida, más ligada a la vida real, a la vida tangible, a estar con los hermanos, ¿no es cierto? Cierta seguridad, y el otro es muy... Ahí está, ¿no? En cambio, hay como una seguridad en Alberto que parece ser lo que condice y lo que Carlota no cambia también por Werther. ¿Entiende la idea? Que si bien lo estimaba y él va y ella lo recibe, todo lo que quieras, pero podría haber roto con el prometido, pero sin embargo no lo hace por cómo es Alberto y lo que para ella significa.